Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en Normandy, The Beginning of the End, junto con la expansión, ya sabéis cuál, o sea, esto Alone in the Storm, no tiene mayor presentación ni nada por el estilo, ¿vale? Estamos ya en el escenario 3, ahora vamos a ver cositas guapas porque van a entrar los blindados en acción, ya era hora de que empezara a meter cositas buenas. Y como veis, el aprendizaje es progresivo, así que nos va metiendo poquito a poquito con las cositas para ir aprendiendo todas las reglas, que no son pocas, ¿eh? Como estáis viendo, no son pocas. Pues vamos a ir montando el escenario, así lo vais viendo. Yo ya tengo por aquí apartadito, como lo estáis viendo, en la parte norte del mapa, que por cierto se utiliza el mapa B. Y no sé si lo he dicho en los otros o en los anteriores vídeos, yo estoy utilizando los mapas XL, ¿vale? No son los mapas normales, los que vienen en el juego. Bueno, pues dicho esto, pues tengo por aquí, como veis, el escenario, la 9 se llama, la 9. Y vamos a montarla, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues después de haber buscado durante una hora entera, por lo menos, ¿dónde están cada una de las secciones, tanto alemanas como francesas? En este caso son franceses, ¿vale? Porque la 9 era francés. Lo que pasa es que yo creía que los blindados pues eran americanos y yo estaba buscando blindados y que no daba con ellos. Pero bueno, quitando esa historia, pues vamos a montar el escenario, como he dicho antes. Y vamos a leer aquí un poquito qué es lo que trae este escenario guapo. A ver, los franceses son elementos del tercer batallón del regimiento de marcha de Chad, ¿vale? Entran en el turno 1, ¿vale? En el hexágono 817, o sea, aquí, donde veis, por aquí, ¿vale? Entran por ahí y vamos a ver que entra un oficial con tres infanterías mecanizadas, un M1 AT mecanizado también de 57 milímetros, ¿vale? Que esta es la 9. Que la 9 no lo he comentado, pero vamos, ya os leeré la introducción histórica, ya sabéis cómo hago los vídeos, pero lo resumo un poquito. La 9 fueron soldados de republicanos, ¿vale? Que se unieron a la lucha contra los nazis y tal, con tanques, pues unos tanques que se lo cedieron los americanos, si mal no recuerdo, fueron cedidos. ¿Por qué no usaron ese tipo de tanque los americanos? Pues no tengo ni idea. Ahí sí que yo no puedo decir por qué no lo usaron, pero les cedieron esos tanques y ahí estaban y ahí lucharon con ellos y ganaron grandes batallas y vamos, la 9 la verdad es que fueron condecorados, fueron lo mejor de lo mejor. Unos españoles muy duros, estaban muy curtidos en combate. Bueno, venga, quitando todo ese rollo, que ya os lo haré en la introducción histórica, vamos a seguir con el escenario. Y después tenemos un oficial con 3 infanterías mecanizadas y un mortero, ¿vale? Que entran por la parte norte de los 109, que es por aquí arriba, ¿vale? Entran justo por aquí, por esta parte de la carretera. Muy bien, después tenemos compañías con los alemanes. La compañía alemana, una de ellas va con un Panzer 5, nada menos. Y después tenemos un oficial con Panzergrenadier, que son motorizados, y con el Panzer 5, ¿vale? Y un oficial con Panzergrenadier también motorizados, y este tiene un MG42 motorizado también, ¿vale? Y apañado, pues venga, vamos a leer aquí condiciones de victoria. El jugador francés gana si controla el hexágono de cruce 1007, ¿vale? Este de aquí, 1007 es esta zona de aquí. Y dice, y no hay ningún alemán en o adyacente a la carretera desde 1008 a 817, o sea, 1008 a 817, por allí, o y 907 a 209, o sea, 907 a 209, por aquí por el norte, ¿vale? Pues eso queda apañado. Reglas especiales. Colocar el overlay. Mira, aquí tenemos el primer overlay, que lo tengo ya por aquí apañado. Y dice,
el número 1, ¿vale? Que viene marcado en el overlay, hay que colocarlo en el 1005 y el número 2 hay que colocarlo en el 1007. Pues tenemos número 1, que ponía 1005, pues 1005, y el número 2 en el 1007, evidentemente. Así que esto se queda aquí. Así lo veis ya apañado, ¿vale? Y aquí quedaría pues el cruce. No se ve porque evidentemente aquí no está dibujado, pero vamos, el cruce queda ahí, el cruce de las carreteras. Muy bien. Y ahora pone que el jugador francés es el atacante, así que ellos empezarían, ¿vale? Y tienen las 3 primeras activaciones, ¿vale? Pues se activarían 3 secciones antes que nosotros, porque yo voy a seguir siendo el alemán. El jugador alemán pues despliega primero y el jugador alemán empieza con los granaderos Panzer desmontados y no podrán volver a montar, ¿vale? Esto es importante, no voy a poder utilizar los vehículos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Muy bien, pues venga, vamos a empezar a desplegar. Vamos a desplegar ahora vamos a empezar por los alemanes, ¿vale? Porque como son los que primero despliegan, pues es lo que hay que hacer. Pues dice que la compañía con el Panzer V asignado desplegará en el bosque en el 1005, ¿vale? Pues lo primero de todo es que tengo que poner que el jugador francés gana si controla el hexágono de cruce 1007. Así que voy a poner una fichita aquí de objetivo, ¿vale? Para que no se nos olvide. Y vamos a poner por aquí la compañía con el Panzer V asignado desplegará en el bosque 1005. Vale, pues aquí tengo yo a la compañía, vale, lo tengo por aquí. Y vamos a ir desplegándolo porque hay que ponerle en el 1005, 1006, 1007, 905 y 906. Es decir, toda la compañía tiene que estar desplegada. Vale, pues vamos a dejar de momento ahí al general. Vamos a poner este por aquí, por ejemplo. Este por aquí, por ejemplo. El tanque vamos a ponerle por aquí y este por aquí. Entonces quedaría 1007... Vale, sería 1007 o 1005, me da igual, 1005, 1006, 1005, 1006, 1007, 1005, 1006, 1007 y 906, que es este de aquí, 905, que es este de aquí. Vale, perfecto. Pues ya quedan todos desplegados, ya está todo apañadete. Muy bien, y ahora vamos con la segunda compañía. Que donde despliega estos, dice que la otra compañía desplegará en el hexágono B608 y adyacentes, o sea, B608, que es este de aquí. Pues lo que voy a hacer, voy a apañar estos aquí, ¿vale? 2 compañías de infantería, estoy por meter la tercera, y yo creo que lo voy a hacer. Porque si me hacen un asalto, yo voy a poder hacer después el asalto blindados contra blindados y voy a tener bastantes probabilidades de hacer pupa. Pero claro, si ellos me impactan, me disparan, van a tener bastante posibilidad de impacto. Está complicado. Está bastante complicado. Lo que sí puedo hacer es dejar al general y a este MG de momento lo voy a dejar aquí. Como tiene que estar adyacente a esto, pues lo puedo dejar ahí y le dejo fuera de... Los dejo fuera del camino. Venga, sí. Me voy a arriesgar, lo voy a dejar aquí estas secciones. Estos 9 pasos aquí y a tomar viento, ¿vale? Y aquí voy a dejar pues la MG con el oficial. No vaya a ser que por cualquier circunstancia de la vida pues lo maten o vete tú a saber qué puede pasar. Muy bien, pues vamos a ir desplegando las unidades francesas. Ahora os voy a comentar un poquito cómo funciona el tema de los tanques, ¿vale? Pues unidades francesas. Tenemos aquí que entra en el 209 el mortero mecanizado y el Priest, el M7. Bueno, pues voy a cogerlos por ahí y ahora lo muestro. Pues ya los tengo por aquí. Como veis, tenemos por aquí al oficial
tenemos por aquí las unidades mecanizadas, que son las M3A1, ¿vale? Y si le damos la vuelta, en su lado desmontado, pues tenemos el mortero y la infantería. La infantería bastante tocha, 8-2. Bueno, el 2 suele ser normal de la infantería, pero 8... Y joder. Y fijaros el mortero. Este mortero es un poquillo más flojillo que los anteriores, pero bueno, son 6 impactos de artillería, no está nada mal. Vale, pues lo vamos a dejar en su lado de transporte. Vamos a dejarlo por aquí arriba porque todavía no van a entrar. Y vamos a voy a enseñaros, mejor dicho, por aquí. Pues el M7 Priest, ¿vale? Como veis, es un tipo de blindado de cadena. Y os voy a explicar un poquito qué significa cada cosita. Bueno, pues este de aquí que veis en blanco es antitanque, ¿vale? Un disparo disparos AT. Esta es la fuerza de disparo AT a una distancia de 3. El 9 es de artillería, así que se puede disparar contra infantería y otros tipos de cañones de artillería y esas cositas, ¿vale? Y tiene una distancia de 8, y este es el blindaje, que es blindaje 6. Esto se utiliza para determinar si un impacto de un proyectil de un tanque, ¿vale?, causa una baja. Es decir, si ese proyectil ha impactado, pues hay que ver si penetra, ¿vale? Si penetra el blindaje, pues entonces causa baja. Eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Porque hay una tablita por aquí, que ahora lo mostraré también, de funcionamiento. Muy bien, pues por aquí están estas secciones. Las otras secciones de los franceses las tenemos por aquí. Y como veis, pues nada, aquí tenemos un M4A2, casi nada, que son también, estos son tanques bastante más ligeritos. Por ejemplo, fijaros, el Panzer V es un tanque pesado y tiene un blindaje de 13, este tiene un blindaje de 7, un poquito más, bastante más ligero, ¿vale? Y como veis, pues tiene 5 de antipersona a AP, ¿vale? Tiene a 4 de distancia, 8 de antitanque AT, a 4 de distancia, blindaje, bueno, y esto ya lo conocéis, que es el tema del asalto, y 11 puntos de movimiento por cadenas. Este se mueve 13, porque este se mueve 11 y los demás se mueven 13. Pues porque serán menos pesados. Pesarán algo menos. Yo creo que va a ser ese el tema, porque pesan algo menos, ¿vale? Por eso de todas formas, si veis, el dibujo es diferente, ¿vale? Es diferente. Porque este es un M4A3 y estos son M4A2, ¿vale? Muy bien, pues visto este, vamos a ver el otro que tenemos por aquí. Pues aquí tenemos por lo mismo, infantería mecanizada, que tenemos un cañón de 57 milímetros, artillería, tenemos por aquí ataque de artillería, ¿vale? Y ataque antitanque. Joder, pues es de 12 a una distancia de 4. Este como le venga en vena nos puede hacer bastante pupa. Pero bueno, habría que ver la tirada de penetración y toda la historia. Muy bien, pues como veis, infantería, ¿vale? Y poco más. O sea, aquí ya no tenemos más. Lo veo difícil. O sea, lo veo muy complicado poder ganar este escenario. Yo creo que me van a dar para el pelo. Pero bueno, vamos a intentarlo. El escenario consta de 8 turnos. Que no lo he dicho. 8 turnos. Otra cosita que tenemos que tener pendiente, ¿vale? Aquí tenemos la tabla de penetración de los alemanes, que como veis aquí, la distancia en hexágonos, ¿vale? Que significa que si tenemos un tanque aquí y aquí está el enemigo, o viceversa, me da igual. Mirad, aquí tenemos este tanque y cogemos este otro. Voy a coger por aquí uno, ¿vale? Aquí. Pues la distancia es 1 y 2. Pues tenemos que coger 2 hexágonos de distancia, y esto que veis, una A, B, C, tal, es el tipo de tanque que está disparando. Lo tenemos por aquí y tenemos que consultar si hay penetración o no hay penetración. Antes de hacer la tira de penetración se hace una tirada normal y corriente
de tirada para impactar. O sea, tú coges, tiras los dados, fuerza 6, pues fuerza 6, tira los dados, miras la tablita, impacta, perfecto, pues impacta. Entonces miras en la tabla de penetración y tienes que ver la distancia y la fuerza pues que tiene el bicho. Que no tiene fuerza para penetrar el blindaje, porque hay que ver el blindaje, pues nada, pues como si no hicieses nada. Penetrar este blindaje va a ser también muy complicado, pero si llega el cañón aquel, a lo mejor sí me puede hacer algo. A lo mejor. Los que sí estoy segurísimo, que sí pueden contra el Panzer, contra este Panzer, creo recordar que era los M4, estos de aquí, los M4. Los M4, si mal no recuerdo, los M4 tenían una penetración bastante tocha. Por aquí podemos consultarlo. Perdón, por aquí tenemos... a ver, teníamos... Mira, un M4A2, por ejemplo, ¿vale? M4A2 de 75, es el A. Pues M4A2, nada, este no va a poder hacer mucho. M4A2, M4A3, el M4A3 también de 75 es el A, pues tienen una penetración de 9 como mucho, con lo cual no va a poder hacer mucha pupa, pero sí había por aquí un tanque, si mal no recuerdo, había por aquí alguno que sí era capaz de hacerme bastante daño. Bueno, cuando llegue el momento lo veremos. Yo creo que van a ser estos de aquí. ¿Puede ser los M7? A ver, M7, tacata. Y M7 Priest. A ver, no. Había uno por aquí de 76 milímetros. M1A2 puede ser. M4, M3. M3. A ver, M4. No, M4A3 de 76. M4A2. Nada, M4A2 de 75. A ver. Ahí estaba. El M4A3 de 76 milímetros. Este es. Que le tenemos por aquí, ¿vale? Este sí puede hacer penetración. O sea, este en cuanto matice a 2 hexágonos de distancia. Este hay que tirar el dado y ver qué es lo que me puede hacer. Este, peligro. Pero que muy peligroso. Muy bien, pues apañaete. Venga, vamos a recoger las cositas, vamos a dejarlas donde estaban. Y ya sabiendo que ese tiene bastante peligro, pues intentaremos ir a por él en cuanto se arrime. Porque este, fijaros, tiene una distancia de 4 hexágonos. A una potencia de 10. Así que le podemos hacer bastante pupita. Muy bien, bastante pupita porque tenemos aquí la penetración de este que es bastante bueno. Vale, pues dicho esto, vamos a ver también más cositas. Hay cositas muy importantes que tenéis que saber y que tener en cuenta. Resulta que en las nuevas reglas, ¿vale? Han metido aquí... a ver que os lo puedo enseñar. Vamos a ver que lo tengo por aquí. Dame un segundín, que lo busque. Esta parte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el tema de los asaltos, ¿vale? Porque hay blindados que tienen mecánica no fiable, que tienes que tirar un dado de 6 para ver si se estropea o no se estropea, por ejemplo. O mala óptica, que tiene un penalizador de un +1 cuando vaya a disparar, ¿vale? Fuego AP o sea, fuego AT, ¿vale? Antitanque. Un +1, porque tiene una óptica malísima. Torreta pequeña, pues esto tiene el problema que tiene un penalizador de... A ver, viene por aquí, ¿vale? Dice que las torretas en las que solo permite a un tripulante, comandante del tanque, en su interior. O sea, esto es un problema, ya que ese mismo comandante tiene que ser artillero, tiene que ser el cargador y tiene que ser de todo. Entonces, cuando ese vehículo está haciendo un movimiento táctico, que ahora veremos los tipos de movimientos que puedes hacer con el tanque, tienes que añadir un +1 a los dados, ¿vale? Aparte de los modificadores que haya que sumarle, ¿vale?
Esta regla se aplica solo a AT, importante. No afecta al fuego de AP. Asimismo, a la hora de localizar enemigos tendrá un penalizador de -1 en la tabla de localización terrestre. Vale. O sea que muy mal para localizar al resto de gente. Pues perfecto. Sin radio. Hay tanques también que no tienen radio, que eso es un problema, que eso significa que hay oficiales que tienen que estar como mucho a un hexágono de distancia respecto a esos blindados que no tienen radio, ¿vale? Porque si no quedarían fuera de mando. También tenemos otros que son con techo abierto, que eso cuando tú le haces un ataque, un asalto antiblindado, pues tienes un bonificador de un -2, creo recordar. Un bonificador de -2, ¿vale? Espera. No, eso es cuando haces un fuego indirecto con artillería, ¿vale? Tienes una bonificación de -2. Y si haces un asalto antiblindado, tienes un -1 a la tirada del dado de 6. Y después están los Schurzen, Schurzen no sé cómo se dice, ¿vale? Que son los que utilizan este tipo de tecnología, por así decir. Lo utiliza, pues por ejemplo, el Panzer V, que son unas planchas metálicas que se le ponía para proteger aún más de cargas huecas que se utilizaban para poder penetrar en el blindaje de estos bichos. Y más cositas. Aquí tengo el listado, os voy a enseñar el listado de los tanques, de los cuales pues te indican que quiénes son los que tienen pues el techo abierto, los Schurzen estos, por ejemplo este es Schurzen y tal. Y aquí tenemos en la página 52 y 53 de las nuevas reglas. A ver, un momento por favor, un momento que la están peinando. 52 y 53, ¿vale? Lo tenemos por ahí. Y aquí pues viene vehículos alemanes, pues tenemos por aquí el Panzer V, que es un Panzer 5A, que tiene Schurzen, ¿vale? Pero fijaros que por ejemplo el Panzer 5D, mecánica no fiable, es decir, habría que tirar un dadete nada más que se mueva para ver si sufren algún fallo mecánico y una baja, ¿vale? No contaría como un impacto como tal, pero sí es una baja. Pero a la hora de la moral, en caso de tener impactos, sí cuenta. Eso es importante. Pero bueno, iremos viendo, aunque en este escenario no creo que lo veamos, pero bueno, en sucesivos escenarios lo iremos viendo. Y después, como veis, aquí tenemos otros que tienen techo abierto, otros que van sin radio, lo que yo os decía, ¿vale? Otros de torreta pequeña. También giro estabilizador, esto no lo he comentado. Giro estabilizador son sobre todo los vehículos americanos, que lo que hacen es que cuando hacen un movimiento táctico pueden disparar sin penalización, da igual sea AT o AP, es decir, antitanque o antipersona, no hay penalizador, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos pues el otro. Aquí ya vemos que tenemos también a los soviéticos, a los ingleses y americanos y alemanes, ¿vale? Lo tenemos todo. Y franceses, ¿vale? Aquí tenemos también los franceses. Muy bien, pues listo esta parte de las reglas sumamente importante, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta para el tema este de los asaltos y los disparos y todo lo que queráis. Una vez visto esto, ahora vamos a ir al tipo de movimiento. Se puede hacer dos tipos de movimiento con los tanques. Los tanques pueden hacer un movimiento operacional, que se llama, que el movimiento operacional es que se puede mover más casillas de las que pone en su cuadrito, ¿vale? Que serían unos 4 puntos de movimiento adicional. Bueno, 4 puntos de movimiento adicionales, ¿vale? Entonces, ¿qué más pueden hacer? El movimiento táctico, ¿vale? Que lo que puedes hacer es mover y disparar. Si no tienen giro estabilizador, van a disparar con un penalizador de un +1, ¿vale? A la tirada de dos dados. Eso lo podéis encontrar, dame un segundo que lo busque en las reglas. Lo podéis encontrar en la... Lo tengo por aquí. En la página 12 del nuevo reglamento. Y aquí os viene explicadito, ¿vale?
y sobre todo lo del tema de movimiento operacional, que está muy bien, y el tema de movimiento táctico, aquí lo tenéis. Esto le ha dado una vida increíble a los tanques, pero una vida impresionante. Pero lo dicho, movimiento operacional, secciones blindadas, mecanizadas y blindadas normales pueden realizar movimiento operacional y obtener así 4 puntos de movimiento adicionales, pero no podrán finalizar dicho movimiento. Es verdad, esto se me olvidó explicarlo, que no puede terminar a 4 hexágonos de distancia del enemigo. Es decir, si tengo aquí un enemigo, solo voy a poder mover, por ejemplo, hasta aquí. O sea, si me vengo por este lado, hasta aquí. Y estaría 1, 2, 3, 4 del enemigo. Entonces sí puedo hacer movimiento. No me puedo aproximar más, ¿vale? Y ya está. Y después ya el movimiento táctico, que ya he dicho lo que es. Muy bien, pues apañado esto. Pues ya tenemos montado todo el tinglado y todo el tema de despliegue y tal, y toda la pesca. Y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí, porque después de esta explicación no quiero después meteros en mucha morralla hasta el siguiente vídeo, que ya empecemos a meternos en condiciones, ¿vale? Porque primero me gusta eso, enseñaros un poquito cómo se monta el escenario. Una vez que hemos visto cómo se monta el escenario, pues ya explico un poquito el funcionamiento de algunas cosas que no hemos visto, y en el siguiente vídeo pues ya nos metemos de lleno en la batalla, que tiene toda la pinta que yo le voy a llamar a los enemigos, porque al fin y al cabo, como la IA va a manejar a los franceses, van a venir por aquí y me van a intentar hacer un asalto o alguna historia de esas, y me la va a intentar liar parda a más no poder. Así que nada, lo veremos en el siguiente vídeo, y como siempre os digo, suscribiros al canal, por favor, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y daros las gracias por estar ahí viendo a estos vídeos, y espero que os guste mucho. Y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.